vimos esencialmente el mecanismo de control hormonal, ¿ya? Y vimos o dijimos que existían o teníamos dos tipos de hormonas, siendo las hormonas parte del sistema endocrino. El sistema endocrino, con sus células endocrinas, secretan la hormona del torrente sanguíneo y estas viajan a las células que tengan receptores. Ahora, ahí depende mucho el origen o el tipo de hormona, porque teníamos hormonas que son lipídicas, como la que está acá en amarillo, ¿ya? Y otras que son proteicas o pseudoproteínas o aminoácidos solamente, ¿ya? Pero igual tienen un origen proteico, porque el aminoácido es el componente básico de una proteína, por lo tanto se comporta como una proteína químicamente, ¿ya? Y ahí tenemos estos péptidos. Se define péptido una proteína muy pequeña o de menos de 100 aminoácidos. Ese es por definición un péptido, pero al final es una proteína igual. Y los que son aminoácidos modificados, que como les digo, igual se comportan como proteínas. ¿Qué hay que saber de esto? Es que las proteínas o las hormonas proteicas entran a la célula o se reciben en la célula directamente en la membrana plasmática, ¿ya? A diferencia de los lípidos que pasan por difusión simple hacia el interior de la célula, y el receptor, que lo vimos en la clase pasada, el receptor se encuentra en el citoplasma. En cambio, en las hormonas proteicas, el receptor está en la membrana, ¿ya? Por lo tanto, las hormonas proteicas se reciben en la membrana y las lipídicas se reciben en el citoplasma o en el núcleo. Son menos, pero sí también puede darse que se identifiquen directamente en el núcleo celular, ¿ya? Distintas funciones controlan la hormona y eso en realidad lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Teníamos los tipos de regulación, la retroalimentación negativa, ¿ya? Que indica el encendido y el apagado de la hormona. O sea, yo estimulo su secreción y una vez que consigo el efecto, se corta la secreción para no generar un desequilibrio en el organismo. Y las positivas, en donde lógicamente se va secretando de forma continua porque normalmente tienen un estímulo externo, ¿ya? Ahí teníamos dos casos particulares para el caso del feedback o retroalimentación positiva, que es la oxitocina, ya que depende de las contracciones uterinas y del reflejo de succión, ¿ya? Y la otra es la vasopresina o aldosterona, que es la, perdón, o antidiurética, que es la hormona que regula la concentración de líquidos en la sangre. Y depende esencialmente de si tomo o no tomo agua, que también es un estímulo externo, ¿ya? La otra no, pues son controladas directamente por variables internas y posiblemente yo no me estoy dando cuenta que tengo un desequilibrio y por ende tampoco me estoy dando cuenta que se está normalizando, ¿ya? Eh, Considerar que el hipotálamo es quien controla todas las hormonas y la glándula maestra, que si no secreta la hormona ella, induce la secreción en otra glándula corporal, es la hipófisis, ¿ya? Y tenemos la hipófisis anterior, que controla prácticamente todas las hormonas, o adenohipófisis, que es lo mismo, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que es como una sección más pequeña donde el hipotálamo libera ciertas secreciones que se almacenan ahí. Y dijimos también que la neurohipófisis es quien controla las hormonas por retroalimentación positiva, ¿ya? Y la adenopófisis es quien controla las hormonas por retroalimentación negativa, ¿ya? Y hoy día vamos a ver gran parte de estas hormonas. Y aquí quedamos, si no me equivoco, en la hormona del crecimiento, ¿ya? ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la clase anterior? Aquí hay muchas preguntas, por cierto, ¿eh? O sea, me refiero en la prueba. ¿Ya? Puede que aparezcan muchas preguntas, dos, tres preguntas, dos posiblemente, ¿ya? Una pregunta fácil, una pregunta de hormonas a nivel general, y la otra es que sí o sí les va a tocar una pregunta de hormonas sexuales. Ya las hormonas sexuales las vamos a ver la próxima semana, pero sí las tenemos que ver porque siempre cae una pregunta de hormonas sexuales. ¿Ya? Yo ¿Ninguna? tengo una pregunta, Dale nomás. pero es como quiero que me explique a grandes rasgos qué es el sistema endocrino, dónde se ubica. Ya, el sistema endocrino no es como el sistema digestivo o el mismo sistema nervioso que es ubicado, por ejemplo, físicamente. El sistema ¿Ya? nervioso tú lo puedes ubicar en la red nerviosa, en la red neuronal. O el sistema digestivo que inicia en la boca y termina en el intestino grueso, ¿ya? Sí, Físicamente son identificables. Posiblemente si yo abro un cuerpo humano, y lo voy a identificar, o si abro el cuerpo de un mamífero también lo voy a identificar, ¿ya? Porque son muy similares de uno a otro. Pero el sistema ya, endocrino no es un sistema que sea físicamente ubicable, ¿ya? La única porción física del sistema endocrino está en el hipotálamo, y para eso yo tendría que abrir el cerebro y diseccionarlo forzosamente, ¿ya? El hipotálamo, en cierta forma, es el centro de control del sistema endocrino. Él monitorea
todas las hormonas y todos los, en realidad no las hormonas, sino los niveles corporales, ¿ya? Temperatura, agua, concentraciones de hormonas, y ahí es donde cae el sistema endocrino, secreciones de no solo las glándulas, sino que también de otros órganos internos, ¿ya? Si se eleva la temperatura, el hipotálamo activa una reacción para bajar la temperatura y mantenerla en un valor estable, ¿ya? Lo mismo que el agua. Si yo no tomo agua durante el día, el hipotálamo tendrá que hacer algo para compensar esa pérdida, o en realidad no es pérdida, la no ingesta de agua, ¿ya? Si yo como mucha azúcar, por ejemplo, comí muchos alimentos con mucha glucosa, mi hipotálamo se va a tener que encargar de nivelar ese exceso de azúcar que tengo en la sangre, ¿ya? Por lo tanto, en cierta forma, esa es la función del hipotálamo, controlar, ¿ya? Como el hipotálamo es parte del sistema nervioso, en realidad es una estructura nerviosa, él no trabaja directamente con todas las glándulas, ¿ya? Él tiene bajo control, sí, eso sí, una glándula especial, una glándula maestra, que por así decirlo, es la glándula que controla todas las otras. Y esa glándula es la hipófisis. Sí. ¿Ya? La hipófisis tiene dos secciones, que la vimos, que era la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y la hipófisis tiene contacto con el torrente sanguíneo de forma directa, como todas las glándulas. Por lo tanto, si el hipotálamo quiere controlar al páncreas, por ejemplo, para inducir la secreción de una hormona, el hipotálamo libera una señal química, puede ser un neurotransmisor o simplemente una, entre comillas, pseudohormona, no hormona porque no va al torrente sanguíneo, y la hipófisis, al recibir esa señal, ella empieza progresivamente a estimular la secreción de un factor de liberación o una hormona como tal, ¿ya? Los factores de liberación son hormonas intermediarias, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, el testículo no trabaja directa, o sea, el testículo para poder secretar testosterona necesita forzosamente de la liberación o de la estimulación de la hipófisis. La hipófisis libera una, entre comillas, hormona que se llama luteinizante, ¿ya? Hormona luteinizante. La hormona luteinizante va al torrente sanguíneo, empieza a aumentar su concentración en el torrente sanguíneo, como la sangre se distribuye por todo el cuerpo, pero la única célula que tiene receptores está en el testículo recibe la concentración de hormona luteinizante y cuando la recibe empieza a secretar la testosterona. No puede hacerlo antes porque no recibe dicha señal. De hecho, yo puedo evitar que una persona secrete testosterona cortándole, por así decirlo, o impidiendo que la hormona luteinizante llegue al testículo. Hay distintas formas, se puede dar. Pero lo normal, como te digo, es que la hipófisis controle otras glándulas. Así funciona el sistema endocrino y utiliza, para poder comunicarse con todo el cuerpo, el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque la sangre llega a todo el organismo. ¿Ya? Hay capilares forzosamente en todas las células. Todas las células se nutren de los nutrientes, lógicamente, que tiene la sangre. ¿Ya? Por eso es que se utiliza el sistema circulatorio y no el nervioso, porque lamentablemente el nervioso no llega a todas partes, increíblemente, aunque uno diga, oh, pues que yo me pincho en la piel y siento. Sí, pero no todos los órganos internos tienen una conexión nerviosa, ¿ya? Por eso hay muchas veces que hay desequilibrios que el sistema nervioso no identifica y no se perciben con un dolor directo, ¿ya? Tienen que ocurrir una serie de síntomas para que empiece recién a doler. No sé si quedó más o menos claro. Sí. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso trabaja esencialmente, como te digo, con el sistema circulatorio y no tiene una vía exclusiva, a diferencia del nervioso que sí lo tiene. ¿Ya? Sistema endocrino en realidad, no el sistema nervioso. Y hoy día vamos a ver esta hormona, que es la hormona del crecimiento. Ya, la hormona del crecimiento se conoce como somatotrofina o somatotropina. Ojo ahí, les puede aparecer con los dos nombres, por cierto. Ya, así que los vamos a anotar los dos juntos. Somatotrofina, que ahí, de hecho ese es el nombre que les coloqué ahí, pero también les puede aparecer como somatotropina. Es un error de traducción, porque miren, viene del inglés que se escribe así, ¿ya? Ahí se los coloqué en el término en inglés, somatotrofina. Pero muchas veces el español, que lee es más puritano para leer, por así decirlo, la H no la pronuncia y lo escribe como tropine, ¿ya? Al hacer la traducción. Entonces,
lo traducen en algunos libros españoletes como somatotropina, ¿ya? Pero ese es un tema de los españoles. Los latinos tenemos la tendencia, sí, pues, a pronunciar la PH, a hacer la traducción como es. La somatotropina es una hormona que se libera para cumplir esencialmente la función del crecimiento. Ahora, nosotros tenemos la hormona del crecimiento presente durante toda nuestra vida. Lo que pasa es que las concentraciones van variando, dependiendo de lo que yo necesite para el organismo. ¿Qué es lo que hace la hormona del crecimiento? Hace esencialmente dos grandes cosas. Genera, y aquí está acá abajo, genera o hace que el hueso ya se endurezca y el cartílago también se endurezca, ¿ya? Los huesos tienen cartílago en las partes extremas, entonces si el hueso quiere seguir creciendo o se necesita que siga creciendo, eso se va endureciendo para que lógicamente la persona vaya aumentando su estatura, ¿ya? Por lo tanto, el hueso lo que hace en cierta forma es estirarse, y cuando se estira va generando cartílago en las partes extremas, y esas se endurecen, ¿ya? Así crecen los niños en cierta forma, ¿ya? Y la otra es que hace crecer la musculatura esquelética, que es la musculatura voluntaria, la que está rodeando siempre un hueso para poder generar el movimiento, y la musculatura lisa, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos tipos de músculos, la voluntaria, que es la esquelética, y la lisa, que es la de los órganos internos, o sea, no es voluntaria, no la controlamos, ¿ya? Ahora esa es parte del electivo, no tienen que saber qué músculo es cuál, lo que necesitan saber es que la hormona del crecimiento trabaja por parejo en huesos y músculos. ¿Cuál es la abreviación de la hormona del crecimiento? Se escribe ¿Tiene? como GH. La GH. Ya, perfecto. Y aquí aparece otra que dice somatostatina y somatomedinas. Ya, ¿qué es lo que hacen la somatomedina y la somatostatina? En cierta forma son como segundas hormonas que se secretan después de que se asimila la hormona del crecimiento. Es como un aviso al hipotálamo. El hipotálamo secreta, este es una secreción hacia la adenohipófisis. La adenohipófisis secreta directamente la hormona del crecimiento, y cuando la hormona del crecimiento empieza progresivamente a generar su efecto, se empieza a transformar, por así decirlo, en somatostatina. Cuando aumenta el nivel de somatostatina, la hipófisis y el hipotálamo lo identifican y cortan la señal de somatotrofina. ¿Por qué? Porque la somatostatina aparece cuando ya se generó el efecto. Es como un aviso de jefe, ya terminé, ya hice la pega, una cosa así, ¿ya? Entonces, de esa manera, la hipófisis no está continuamente secretando la hormona del crecimiento, porque si no generaría un desequilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la hormona del crecimiento? Esto hace. Genera el anabolismo proteico. Muy simple. ¿Qué es el anabolismo proteico? Es la creación o síntesis en realidad el término más correcto. Síntesis, me faltó el tilde, síntesis de proteínas, ¿ya? Ese es el anabolismo proteico. Es lo mismo, anabolismo proteico o síntesis de proteínas. Ya les puede aparecer los dos términos y hace referencia a lo mismo. Si yo hago o induzco a la musculatura a sintetizar proteínas, es porque quiero que la musculatura crezca, ya empieza a aumentar de tamaño. Aparte de eso, tiene un efecto hiperglicemiante. ¿Qué significa que sea hiperglicemiante? Es que sube la glicemia, ¿ya? Sube la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces le empieza a entregar más nutrientes a la célula para que la célula empiece a funcionar y por ende crezca, ¿ya? Y disminuye la reserva de grasa, o sea, técnicamente consume grasas. Consume los lípidos, vamos a ser un poquito más específicos. Consume los triglicéridos de reserva, ¿ya? Porque al final la reserva de grasa siempre se traduce en triglicéridos. Los que actuales están en el sistema adiposo, ¿cierto? Claro, y eso está lógicamente en esta red de adipocito adiposo, que normalmente la tenemos al lado de un músculo. ¿Por qué? Porque el músculo, como va a hacer contracción y va a necesitar de energía, dispone de la energía que tiene al lado, por así decirlo, ¿ya? La hormona del crecimiento induce el crecimiento, lógicamente, y también esta otra cosa que vamos a colocar acá abajo, estimula, o sea, si uno piensa cómo ocurre el crecimiento, es muy simple, las células se tienen que dividir para crecer el tejido. Por lo tanto, lo que hace en cierta forma la hormona del crecimiento es estimula la mitosis, ¿ya? La mitosis a nivel de tejido óseo, del hueso, y de tejido muscular. Entonces el músculo crece y el hueso crece porque las células se empiezan a dividir. El hueso también está conformado por células. Y las células del hueso se llaman osteocitos, ¿ya? Que son las células óseas.
y las musculares se llaman miocitos, ¿ya? Que son las células musculares. Ahí depende del tipo de músculo, pero da lo mismo porque al final se llama miocito igual, ¿ya? Ahí depende si el músculo es voluntario o involuntario. No sé si queda más o menos claro. Sí. Ya, la hormona del crecimiento entonces empieza progresivamente o trabaja directamente sobre el hígado. El hígado es, por así decirlo, el que al degradar un poco, transformar un poco la hormona del crecimiento, es que una vez que se consigue el efecto, secreta este llamado en forma de somatostatina que la hipófisis recibe y corta corta la hormona inicial, ¿ya? Y de esa forma el proceso se autorregula, ¿ya? Cuando la hormona de crecimiento actúa en la niñez. Ya, en la niñez, lógicamente, genera crecimiento y genera la reparación de los tejidos. Y en los adultos no podemos seguir creciendo los adultos, el nivel de la hormona de crecimiento baja un poco y la usamos solamente para reparación de tejido. Así que lo vamos a colocar acá. ¿Cuál es la función de la hormona de crecimiento? ¿Ya? Primero que nada, en los niños genera crecimiento del cuerpo, crecimiento, y aparte de eso genera reparación de tejidos. ¿No? O sea, los niños reparan, cada vez ¿Aló? que se caen, el tejido se repara porque lógicamente se estimula la mitosis. Reparación. ¿Ya? Y los adultos, nosotros, los adultos. Ah, por si acaso, yo tenía el otro, no, y el otro día y ayer se me cayó internet, así que si anda se entrecorta, es precisamente porque BTR anda como muy mal. Y en los adultos genera solo, vamos a ser más específicos ahí, solo reparación de tejidos. ¿Ya? Ahí están las funciones de la hormona, no se ve, la vamos a bajar un poquito para que se vea, ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Profe, Función, y una consulta, ¿a partir de qué edad ya se pierde la hormona de crecimiento? normalmente el nivel de la hormona de crecimiento baja después de la pubertad. ¿Ya? Lógicamente en las mujeres se corta antes porque la pubertad llega anticipadamente. ¿Ya? Llegan antes, la mujer llega antes de la pubertad que el varón. El varón llega a la pubertad como entre los 14, 15 años, ¿ya? O 13, 14. La mujer puede ser entre los 10 y los 12. ¿Ya? Entonces hay una etapa previa que lógicamente se llega antes. Y lo otro es que la hormona de crecimiento como que deja de cumplir también sus funciones a causa de las hormonas sexuales. Entonces, cuando los niveles de hormonas sexuales se elevan demasiado, como que también se corta el crecimiento. Entonces, en español, si a una niña le llega la menstruación anticipadamente, lo más seguro es que su crecimiento también sea menor. ¿Ya? En el caso del varón, pucha, nuestra pubertad está determinada por la concentración de testosterona y es siempre relativamente tardía, por eso es que los niñitos son más pavos que las niñitas, pues las niñitas son más vivaraches en ese sentido, son más hábiles y son las que primero se ponen a pololear y toda la cuestión. ¿Por qué? Porque crecen antes, en cierta forma. Las secreciones hormonales también empiezan antes, ¿ya? Ah, Normalmente se corta, como te digo, en la pubertad, y en la pubertad por la acción de las hormonas sexuales. Ahora, hay anomalías, y esas anomalías también las tenemos que ver porque se las pueden preguntar, ¿ya? ¿Alguna ya. pregunta? No. Ya. No. Profe, está un ratito. La somatostatina es donde recibe y se corta, ¿verdad? La hormona de crecimiento. Sí, sí, la somatostatina es un llamado, es un aviso, como es como cuando, no sé, pues, yo trabajador me piden hacer una pega, yo termino la pega y para que el jefe sepa que yo la terminé, le tengo que avisar, ¿ya? La somatostatina es ese aviso de, oiga jefe, ya no necesitamos más hormona de crecimiento porque ya crecimos, una cosa así, Ah. ¿ya? Entonces la somatostatina le informa al hipotálamo, le informa a la hipófisis que ya no se siga secretando la hormona, ¿ya? ¿Y esa somatostatina está secretada por? Por el hígado. O sea, como que el hígado transforma la hormona del crecimiento y la transforma en somatostatina. Ya, Mm, perfecto. Y por ya, ejemplo, profe. cuando tengo que me hago una herida y tengo que cicatrizar, ¿ahí actúa la hormona Ah, GH? sí, ahí actúa la hormona, se secreta levemente un porcentaje de hormona GH. ¿Ya? Ya. Si yo sufro un desgarro muscular, lo mismo, porque el desgarro al final es una herida interna. Ya, lo mismo con cualquier tipo de herida, una úlcera, una ruptura ¿cómo se llama? En la piel. Todo está controlado por la hormona del crecimiento.
y la que va a Y ahí se estar en la activa, mitad. por ejemplo, tengo un desgarro y un desgarro se demora 3 semanas Ya, en... si yo tomo tu concentración de hormona del crecimiento durante esas 3 semanas, la hormona va a tener una alza, ¿ya? Hasta que el Claro. tejido ya esté relativamente cerrado y más o menos funcional, va a empezar a decaer progresivamente hasta que más o menos la quinta, sexta semana vuelva a sus valores normales. Entonces, ¿hay posibilidad de que en la prueba nos pongan como gráficos Sí, sobre hormonas? sí, le pueden colocar un gráfico de hormona de crecimiento. De hecho, me acabas de dar una buena idea para hacer un ejercicio. Nada. Que indique, por ejemplo, la secreción de hormona de crecimiento durante una fractura múltiple, por darte un ejemplo. Y durante ¿Ya? esa fractura múltiple yo voy a tener un montón de tejidos que se van a estar en estado de reparación y esa hormona de crecimiento va a estar un poco más elevada y va a empezar a decaer mientras mis fracturas vayan cerrando. Perfecto. De hecho, buena idea. Lo voy a anotar precisamente para que no se me olvide. Ahora Ya, ustedes ya. son mi centro de control. Po. Cada vez que yo trato de hacer ejercicios o hago ejercicios, en cierta forma se los coloco en las guías semanales o se las coloco masivamente en un mini ensayo. Pues de hecho, el otro ensayo que tengo que hacer, le voy a colocar el mini ensayo 2. ¿Ya? Cuando terminemos hormonas, le voy a hacer un segundo mini ensayo con esos ejercicios. De tal forma que estén haciendo harto ejercicio. Ya, buenísimo. Ya. ¿Alguna pregunta para ver las anomalías de la hormona del crecimiento? No, claro. Ya, vamos entonces. Vamos entonces. Cerramos aquí. Oh, me olvidé de borrar. Ahí sí. ¿Qué anomalías podemos tener con la hormona del crecimiento? Ahí tenemos ejemplos. Busqué los ejemplos más exagerados para que les quede claro. A ver, nosotros podemos tener exceso o deficiencia de hormona del crecimiento. La deficiencia es súper lógica. ¿Ya? Si yo tengo deficiencia durante la niñez, posiblemente yo voy a tener un enanismo hipoficiario. ¿Ya? Y voy a estar muy por debajo de los promedios de crecimiento para mi especie en este caso. ¿Ya? Siendo que la especie humana es una sola. ¿Ya? Eh, y si tengo un exceso de hormona, ¿ya? En la niñez voy a crecer más de la cuenta y por lo tanto voy a tener gigantismo hipoficiario. ¿Ya? Se dice hipoficiario porque en realidad es una anomalía de la hipófisis. Y esa anomalía puede ser generada o por un tumor, cosa que puede ocurrir, ¿ya? Aunque es raro que ocurra en un niño, puede ser, aunque normalmente se da por malformación durante la vida fetal. ¿Ya? El feto no se desarrolló de la forma que tenía que desarrollarse y por ende generó un exceso de hormona durante el desarrollo fetal. Y eso se almacena en cierta forma hasta los 3 años de vida. ¿Ya? Y por eso es que el niño creció más de la cuenta. Ahora, lo mismo, yo puedo tener un poco más de estatura que el promedio, ¿ya? Y no tengo gigantismo, o puedo ser más chico que el promedio y no tengo enanismo. Estamos hablando de casos extremos, ya donde lógicamente me dispara por completo la curva del promedio general, ¿ya? Se dice que en Chile, por ejemplo, el promedio del varón mide 1,70 m, yo mido 1,90 m y no tengo gigantismo, ¿ya? Y estoy pasado 20 centímetros. La acromegalia se da esencialmente cuando hay un exceso de secreción de hormona durante la adultez, ¿ya? Y como no hay tejidos que puedan seguir creciendo, se endurecen particularmente los tejidos que tienen cartílago. Las orejas, por ejemplo, tienen cartílago, las manos tienen mucho cartílago para poder flectarlas, ¿ya? Pues sin contar que tenemos un montón de huesos en la mano también y muy pequeños. Y el tejido de la nariz, porque también tiene cartílago. Entonces crece y se endurece, porque es lo único que va a recibir la hormona. Y eso se llama acromegalia, ¿ya? Hay muchos luchadores gringos muy famosos que han tenido acromegalia, ¿ya? Precisamente exceden el tamaño de lo normal, incluso del promedio. Acromegalia en la adultez por exceso de hormona, gigantismo en la niñez por exceso de hormona. Entonces van a tratar de confundirlos, ¿ya? Entre el gigantismo y la acromegalia, ¿ya? A El ver, espérate. nanismo es súper sencillo, dime. Por ejemplo, los luchadores de la UFC que se pegan y tienen la oreja así como súper Sí, hinchada. puede ser, Es, ya, pero ahí puede ser por el golpe, ya, sí, claro, pero pero por el golpe, pero también hay una hormona ahí que
¿o no? No sé. Sí, que puede ser, pero normalmente, ya, sí, puede ser también, porque de hecho en el box también se da. Las personas que hacen boxeo reciben tantos golpes, ya, que literalmente se les deforma la cara porque están continuamente con un exceso de hormonas, que le están reparando el tejido todo el día. Claro. ¿Ya? Es lo mismo que si yo comiera azúcar todo el día, voy a terminar generando una resistencia a la insulina porque mi organismo se aburre del exceso de insulina. Ya, como que en cierta forma pasa eso. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero aquí estamos hablando de, lógicamente, no hay factores externos que afecten al organismo. Esto ocurrió simplemente por una anomalía en el desarrollo embrionario, ¿ya? Y fetal Ya. también. El Vale. enanismo es, lógicamente, una falta de hormona, ¿ya? En la niñez, gigantismo y enanismo. Por exceso, y ahí las pueden agrupar de otra forma, por exceso, gigantismo y acromegalia, pero el gigantismo es en la niñez y la acromegalia es en la adultez, ¿ya? Más o menos Perfecto. claro, esto lo preguntan, y he visto muchas preguntas de esta anomalía, ¿ya? Con el tiempo como que han ido disminuyendo, pero sí entra, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Y aquí se da parto gráfico. Dime, Pamela. Profe, ¿el gigantismo es en la niñez y el enanismo también? Y el enanismo también es en la niñez, Ah, ya. justamente. Ya. Ujú. Vamos con las hormonas. Otro concepto rápido. Dale. Entonces, la hormona antidiurética es feedback positivo. Positivo. ¿Cierto? Ahora, yo no me concentraría en la hormona antidiurética porque la hormona antidiurética es exclusiva del electivo, de la mención en biología. Ah, ya. Dale nomás. Los efectos de la hormona antidiurética, de hecho yo lo voy a ver esta semana con los chicos de la mención, del biología mención, porque no la preguntan en común. Ya son preguntas un poquitito más densas, no es que sean tan densas tampoco, pero son un poco más densas y normalmente siempre van con un gráfico, entonces hay que tener mucho cuidado con la antidiurética. Dale. Y dependen de si tomé o no tomé agua, pues al final eso es lo que cuesta entender. Porque cómo se activa una hormona por un factor externo, pues, ¿ya? La más complicada que nos podríamos encontrar nosotros es la oxitocina, pero esa la vamos a ver cuando veamos las hormonas del parto, ¿ya? Y la lactancia, porque la oxitocina participa en los dos fenómenos más encima. Ya, vamos con la tiroides. ¿Qué hace la tiroides? A ver, las hormonas tiroideas, voy a proyectar el tiro, de hecho ahí están todos los factores, ¿ya? Las hormonas tiroideas lo que hacen es controlar, y de hecho está muy bien definido aquí, el metabolismo, ¿ya? Son en cierta forma la máquina que controla cómo se consume nuestra energía en el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo frío, por ejemplo, empiezo a consumir más energía para tratar de elevar el calor en el cuerpo. Si yo tengo calor, no voy a consumir mucha energía de mi cuerpo porque ya tengo suficiente calor energético afuera, ¿ya? Las hormonas tiroideas son las que ayudan mucho en la compensación en estos fenómenos de frío-calor, ¿ya? Si hace mucho calor, yo puedo empezar a transpirar por la acción de una hormona, ¿ya? Y eso es controlado, como te digo, directamente por el hipotálamo, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Esta es una retroalimentación negativa muy común, ¿ya? Mira, primero que nada, tenemos una variable afuera que está afectándonos. Por ejemplo, frío. Supongamos que hace mucho frío hoy día. El hipotálamo envía un factor liberador hacia la hipófisis, una señal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hipotálamo no controla la glándula tiroides de forma directa, lo hace de forma indirecta. Claro. ¿Cómo la controla? Con este factor que se llama TRH. Aquí bueno, no sé si está bien. Se llama TRH, ¿ya? Que es el factor liberador de hormona TSH. Y uno se empieza a confundir, ¿ya? La TRH, que se llama tirotrofina, ya por si acaso, la vamos a anotar ahí para que no se le olvide. El hipotálamo, cuando quiere controlar la tiroides, libera la hipófisis TRH. Esa es la tirotrofina. O tropina también, pero en realidad estamos en Chile, así que tirotrofina. La TRH empieza a aumentar en la hipófisis y la hipófisis libera TSH, ¿ya? La TSH es el factor liberador de hormonas tiroideas. Factor liberador de hormonas tiroideas. Tiroideas. El tilde. ¿Ya? No confundir TSH con TRH, que es una confusión común, ¿ya? El TRH lleva al TSH. Claro, claro, justamente.
¿Qué pasa? Ya, estos son los clásicos supuestos de la prueba. ¿Qué pasa si yo corto la secreción de TRH? La hipófisis no recibiría la señal y por ende no secretaría TSH hacia la glándula tiroides. Esto es como un circuito eléctrico, ¿ya? Por eso es que yo les coloqué este ejemplo de encendido y apagado. Si se enciende la TRH hacia la hipófisis enciende la TSH a la tiroides. Y la tiroides secreta en respuesta la hormona T3 y la hormona T4, que son las principales hormonas tiroides, ¿ya? Más la T4 que la T3, pero las dos, en este caso son las dos, ¿ya? ¿Qué hacen estas hormonas? Como yo tenía mucho frío y el hipotálamo quería controlar en cierta forma o regular el frío, liberó toda esta acción, ya TRH, la hipófisis liberó TSH a la glándula tiroides, la tiroides respondió liberando T4, empieza a aumentar el metabolismo, ¿ya? Mi máquina interna empieza a funcionar un poco más rápido y empiezo a consumir más energía. Eso libera calor y al liberar calor mi temperatura se empieza a elevar. Cuando se eleva mi temperatura, ya el exceso de hormona T4 y T3 lo identifica el hipotálamo. Por eso aparece un negativo acá, y que va desde la T3 hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Porque el hipotálamo, como buen centro de control, que no se mueve de donde está, identifica el exceso de hormona, indicándole, lógicamente, que ya se cumplió el efecto. Y el hipotálamo corta la TRH, si se corta la TRH, se corta la TSH, y la tiroide, al no recibir la señal de la hipófisis, corta también la T4 y la T3 y el hipotálamo identifica el alza de temperatura, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que se conoce como retroalimentación negativa, y esto lo han preguntado mucho. ¿Cómo funciona esto? Vuelvo a repetir, como un circuito eléctrico. Si ustedes cortan una estación, miren, voy a colocar otro ejemplo. Si el hipotálamo libera hacia la hipófisis TRH, tirotrofina, y la hipófisis tiene una anomalía, supongamos que tiene un problema, y no puede secretar TSH, la tiroides jamás recibe la señal y por ende la T4 y la T3 nunca se van a liberar, ¿ya? Eso es en caso que haya una anomalía. Por lo tanto, cuando funciona, el hipotálamo libera esta señal hacia la hipófisis libera otra señal a la tiroides y la tiroides secreta su hormona para cumplir el efecto. Una vez que se cumple el efecto, la hormona se empieza a acumular como un exceso, como un sobrante, ¿ya? Y eso el hipotálamo lo identifica y cuando pasa ese nivel de exceso, corta las señales, la TRH y la TSH, para que la tiroides deje de secretar la hormona, porque él presume que ya se consiguió el efecto que quería, ¿ya? Esa es la retroalimentación negativa. Entonces, en cierta forma, el hipotálamo controla la tiroides, y esto es muy preguntado. Sí, sí la controla, pero la controla de forma indirecta, ¿ya? Sí. La hipófisis es quien controla la tiroides de forma directa, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la hipófisis es la que secreta la TSH directamente hacia la tiroides. El hipotálamo quiere que la tiroides secrete sus hormonas, pero lo hace a través de la hipófisis, ¿ya? Es como que el jefe no da la orden al obrero de forma directa, se la está dando a través de, la secretaria, ¿ya? Entonces le dice a la secretaria, oye, dile a la tiroides que por favor me haga esta pega, y la secretaria le dice a la tiroides, oye, hazme este trabajo que es secretar T4 y T3. Y ahí la tiroides lo empieza a hacer, ¿ya? Entonces es una regulación del hipotálamo de forma indirecta sobre la tiroides. Y una vez que la tiroides cumple el trabajo, ella misma, por así decirlo, le informa al jefe y a la secretaria de que ya el trabajo está listo y ellos cortan sus secreciones, ¿ya? Así funcionan gran parte de las hormonas. Y este ciclo, que se llama retroalimentación negativa o feedback negativo, lo vamos a ver con todas las hormonas sexuales, ¿ya? Así que se nos va a seguir repitiendo este esquema. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Aumentan el metabolismo, ¿ya? Si un exceso de hormona genera calor, ¿ya? En realidad ese es el efecto. Anabolismo y catabolismo, ¿por qué? Porque yo puedo generar proteínas, ¿ya? Para disminuir, por así decirlo, la concentración proteica y por ende como que bajar un poco la temperatura, y puedo quemarlas, por así decirlo, para elevar la temperatura, ¿ya? Ojo con esto, estimula el desarrollo del sistema nervioso en edades tempranas. Si yo tengo un problema en la tiroides cuando soy niño, posiblemente mi sistema nervioso no se desarrolle por completo y por ende pueda tener algún grado de deficiencia de aprendizaje, ¿ya? Puede darse.
es una hormona contraria al efecto de la hormona tiroidea, es hipoglicemiante, o sea, baja la glicemia, porque se consumen los nutrientes, ¿ya? Y aparte de eso, el exceso de hormona incrementa la función cardiovascular. Eso quiere decir que si yo tengo frío, mi corazón va a empezar a bombear más sangre por la acción de la hormona T4 para, lógicamente, generar más calor, ¿ya? Normalmente las hormonas tiroideas actúan muchísimo en este fenómeno de si yo tengo frío, si yo tengo calor. Por lo tanto, el hipotálamo regula la temperatura con las hormonas tiroideas. No es su única función, ¿ya? No es la única forma que tiene el hipotálamo para regular la temperatura, pero es la principal. ¿Ya? Hay otros mecanismos, por ejemplo, que te den terciana, es un clásico ejemplo cuando tenemos un exceso de frío, por ejemplo, tenemos mucho frío y empezamos a tiritar, ya, eso es generado por un control nervioso que tiene el hipotálamo, no utiliza las hormonas tiroideas, pero aparte de eso, de forma paralela, también lo está haciendo con estas dos hormonas, ¿ya? O cuando tenemos fiebre, porque cuando tenemos fiebre también tiritamos para que se pierda, se disipa calor, ¿ya? Y eso también suele ser muy común. ¿Alguna pregunta antes de pasar a las anomalías? Profe, eso de la hormona de la tiroides, yo he escuchado que hay una patología de hipotiroidismo. Sí, justamente, para allá vamos. Cuando la tiroides no secreta suficiente hormona, es hipotiroidismo. Y por ejemplo, la persona con hipotiroidismo va a andar muerta frío todo el día porque al no secretar la hormona, no controla, no regula bien su temperatura corporal, ¿ya? Porque el hipotálamo tiene que hacerlo a través del otro carril, el carril nervioso, por así decirlo, no el endocrino, ¿ya? Sí, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son las clásicas anomalías de las hormonas tiroideas. De hecho, una persona con hipertiroidismo le pasa todo lo contrario. Se le inflama la tiroides porque tiene un exceso del crecimiento de la hormona tiroide o de la glándula tiroide, por ende secreta más hormonas y por ende anda muerto calor, siempre anda transpirando, anda como muy acelerado, es muy hipersensible, por así decirlo, precisamente porque las hormonas tiroideas también controlan un poco la sensibilidad del sistema nervioso, ¿ya? Y con el frío es todo lo contrario, una persona hipotiroidismo parece que anduviera con sueño, ¿ya? Y muerta de frío, uno les toca las manos y tienen las manos moradas prácticamente, producto de que no tienen una buena circulación sanguínea, ¿ya? ¿Alguna Pero, otra? profe, Pregúntenos. eso no se sabe por qué se deja de funcionar, o sea... Puede darse, de hecho se ha estudiado bastante el caso de las hormonas tiroideas en que puede darse por consumir ciertos alimentos contaminados con yodo contaminado, ¿ya? Yodo contaminado que se puede afectar, por ejemplo, por, no sé, por desechos, incluso desechos nucleares, ¿ya? El yodo pasa al pasto, por así decirlo, las vacas comen pasto, producen leche, yo consumo esa leche que tiene yodo contaminado, producto de la cadena trófica, ¿ya? Y lo voy acumulando progresivamente en la tiroides, y eso me puede generar una anomalía tiroidea. Estoy hablando de un caso muy particular en ese sentido. Lo otro sería que la persona forme tumores en la glándula tiroides, que se puede dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tiroides está en el cuello, donde tenemos gran parte de los ganglios. Y los ganglios, si se afectan, o sea, si el cuerpo tiene un tumor, por ejemplo, puede ser que esa célula tumoral viaje por el circuito linfático y llegue a la glándula tiroides y se aloje ahí y empieza a crecer anómalamente. Lo más común que se hace es retirar la tiroides, porque su función la puedo suplir con inyecciones o medicamentos, ¿ya? De hecho, la tiroxina es un medicamento. Yo estoy seguro que si voy a la farmacia y la pido como tiroxina, capaz que me lo den, ¿ya? Y ni siquiera me pidan receta, porque es un aminoácido modificado que genera el efecto de las hormonas tiroides de forma artificial, ¿ya? ¿Dónde está la tiroides? La tiroides está aquí en el cuello, justo está en el cuello. Ya. ¿Por qué otro problema? Y también se puede dar, ya, y ahí puede ser, por ejemplo, las personas que viven en el mar o cercanas al mar, el exceso de yodo también puede generar hipertiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo, como te digo, es más atípico, puede darse también por una malformación o un mal desarrollo embrionario, que también puede ocurrir, pero el exceso de yodo también puede generarte el efecto contrario, que sería el hipertiroidismo.
Por si acaso nosotros el yodo lo almacenamos, es de los pocos iones que tenemos un órgano para almacenar ese ion. El calcio lo almacenamos principalmente en los huesos porque el osteocito lo utiliza, pero no es que tengamos una glándula de calcio, ¿ya? Como hay otros animales que sí lo tienen, o una glándula de sodio o una glándula de potasio, esas no, simplemente ni siquiera lo almacenamos. Se presume que siempre andan dando vuelta en la sangre nomás, ¿ya? Pero el yodo, cada vez que lo consumimos, lo guardamos en la glándula tiroides, como que el organismo lo prioriza, porque se van a generar una de las principales hormonas para regular el metabolismo, ¿ya? El calcio y el sodio, pese a que son importantes, o el potasio, el cloro también, se presume que todos los organismos los vamos a consumir de una u otra forma. Entonces, por eso es que no hay una glándula de esos iones, ¿ya? Siempre están presentes, en resumidas cuentas. En lo que comamos siempre lo vamos a encontrar. Es virtualmente imposible que tengamos una hiponatremia. ¿Qué es una hiponatremia? Una falta de sodio. Es muy difícil que tengamos una falta de sodio. Posiblemente tengamos una falla renal que nos está haciendo perder sodio. ¿Ya? Posiblemente sea eso. Se da, pero como les digo, en casos muy, muy específicos. Más o menos, claro. Voy a sacarle una foto ahí para guardar el factor liberador. Ya. Vamos entonces a las anomalías, que justamente la Pamela algo ya nos adelantó. Vamos con las anomalías. ¿Cuáles son las anomalías? Ahí están las anomalías. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que les puede dar, por así decirlo, a cualquier edad. El hipertiroidismo por exceso de yodo les puede dar hipertiroidismo, dejan de consumir yodo y se va a desinflamar la tiroides, es relativamente simple. Pero el hipotiroidismo podría generarse por una anomalía congénita, o sea, que yo lo haya heredado de mis genes paternos, por así decirlo, padre y madre, ¿ya? Características del hipertiroidismo: el exceso, el tamaño de la glándula tiroides se inflama, ¿ya? Y eso se llama bocio, ¿ya? El bocio es la inflamación de la tiroides. La exoftalmia es que los ojos, o sea, no es que el ojo crezca, sino que la cuenca del globo ocular se hace más prominente. Entonces el ojo como que aparenta que sobresale, ¿ya? El hipotiroidismo es todo lo contrario. ¿Ya? La persona anda muerta de frío, ya tiene una muy mala circulación sanguínea, por lo tanto, si ustedes le ven las manos, no tienen color piel, sino que se le ven las manos casi azules, ¿ya? Se inflama la lengua, no sé por qué se inflama la lengua, supongo que está relacionado con las parótidas, que son las glándulas que secretan saliva, ¿ya? Ahí sí que no sabría darle el por qué se inflama. Y la otra es que lógicamente la persona anda con mucho sueño en el hipotiroidismo, tiene como que anda apagada, porque su sistema no funciona, producto de que la hormona que debería encenderlo, por así decirlo, no está presente, ¿ya? Y el cretinismo se da solo en la niñez, es un hipotiroidismo en la niñez, ¿ya? Y como no se desarrolla bien el sistema nervioso, la persona lamentablemente puede tener baja estatura, ¿ya? Y aparte de tener baja estatura, puede tener ciertos trastornos de aprendizaje, ¿ya? Como que le va a costar aprender un poco más precisamente porque el sistema nervioso no se desarrolló de la forma adecuada. Cretinismo es hipotiroidismo en la niñez. Ojo ahí, ya también los van a confundir, van a colocarles que el cretinismo es hipertiroidismo en la niñez y eso es falso, ¿ya? Un exceso de hormona en la niñez no debería generar mayor problema, ¿ya? Aparte de los hipotiroidismo en la niñez. del hipertiroidismo. Sí, el cretinismo es hipotiroidismo en la niñez. Oh, ahí sí. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? De hecho, ahí se ve el tamaño de la tiroides inflamada. Pueden ver el tamaño normal, ¿ya? En la sombra que se ve aquí, el tamaño normal, y cómo está de aumentada producto de la inflamación, prácticamente el doble, ¿ya? Y como les digo, la tiroides está aquí en el cuello. La tiroides, en la parte de atrás, tiene como una subdivisión que se llama paratiroides. El nombre lo indica, para atrás, ¿ya? Atrás de la tiroides. Y la paratiroides secreta una hormona que se llama calcitonina, ¿ya? Que es la que regula el calcio en la sangre. Pero esa hormona es del electivo, así que no se la van a preguntar. Si están estudiando en algún libro de alguna parte y se encuentran con la paratiroides, omítanla, porque no se la van a preguntar, porque el Alejandro está en física de electivo y la Pamela está en química, entonces no les van a preguntar nada de eso, así que lo pueden omitir fácilmente, ¿ya? Es como las hormonas vegetales.
Vuelvo a repetir ahí, si se encuentran con una sección que dice, estas son las hormonas vegetales y cómo funcionan, sáltenselo si no se lo van a preguntar. Estoy firmado que no se los preguntan. Nunca lo han preguntado, salvo por una vez. Y eso fue hace como 12 años atrás, así que dudo que lo pregunten de nuevo. Profe, ¿el hipertiroidismo es en todos, en niños y adultos? Sí, les puede dar en niños y adultos. En los niños van a tener siempre el hipertiroidismo en niños y adultos el mismo síntoma. ¿Ya? Va a andar con el hipertiroidismo, va a tener ¿cómo se llama? La tiroides inflamada, la cuenca ocular se va a volver prominente y la persona va a transpirar, va a estar sentada 1 hora y va a estar transpirando, ¿ya? Porque como va a consumir más nutrientes, su metabolismo va a estar más acelerado, va a andar transpirando. Y eso es lo otro, pues, son súper flacos. Las personas con hipertiroidismo son súper flacas, a diferencia de las que tienen hipotiroidismo, que tienen la tendencia a engordar. ¿Por qué? Porque el metabolismo, que es el que mide el consumo de los nutrientes, está más alto, por ende consumen gran parte de sus nutrientes en hipertiroidismo, ¿ya? Y las personas que tienen hipotiroidismo son más gorditas, ¿por qué? Porque no consumen los nutrientes rápido. Entonces los anabolizan rápidamente y empiezan a engordar, ¿ya? El hipertiroidismo asócienlo siempre a un catabolismo excesivo y el hipotiroidismo a un anabolismo excesivo. ¿Ya? No están en equilibrio la degradación y la síntesis. Y por eso es que les generan esos problemas. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra Ya, pregunta? Hipotiroidismo. Espérame. El hipotiroidismo es el cretinismo en niños, ¿o no? ¿Cierto? Sí. El Pero cretinismo yo puedo tener en la adultez no tiene un nombre. Se llama hipotiroidismo. Pero yo teniendo, siendo niño, ¿me da hipotiroidismo o cretinismo? No, es lo mismo. Si te da hipotiroidismo, se va a definir como cretinismo. Ya, perfecto. Dale. ¿Ya? O sea, el cretinismo es el hipotiroidismo en la niñez. Perfecto. Dale. El hipertiroidismo no tiene un nombre definido. En algunos le llaman bocio, ¿ya? El bocio porque se inflama la glándula tiroides. En realidad, eso es el bocio, es la inflamación de la glándula tiroides, ¿ya? Y la persona, el cuello se le engorda muchísimo. De hecho, aquí, o sea, ahí está el otro caso contrario, se inflama de esa forma. ¿Ya? Aquí, lamentablemente, están los dos casos, ¿ya? Tenía que haber sacado esa imagen, pero por último que quede para la definición de hipertiroidismo. Así se inflama el cuello, entonces súper prominente, visible de hecho. ¿Ya? Aquí lamentablemente, ahí se ve inflamado el cuello. En esta persona con bocio. ¿Qué es el bocio? Vuelvo a repetir, la inflamación de la tiroides. Y este es el principal síntoma del hipertiroidismo. A cualquier edad, niños y adultos. Ya. Vamos con la siguiente, la insulina y el glucagón. A ver, el glucagón tiene el efecto contrario al de la insulina. Vamos a ver el glucagón primero. ¿Cuándo actúa el glucagón? Cuando yo no he comido. A ver, yo tengo que tener un nivel de azúcar en la sangre que tiene que ser estable. No puede ser ni más bajo ni más alto. ¿Ya? Es como la temperatura corporal. No puede estar ni más bajo ni más alta. ¿Ya? La glicemia, de hecho ahí se lo voy a definir, glicemia, es la glucosa en la sangre, ¿ya? Y ese es un rango, es un valor estable. Tiene que estar más o menos entre los 90, bueno, hay algunas que dicen que 80, vamos a dejarlo en 80, entre los 80 y los 110 miligramos de glucosa, vamos a colocarlo bien específico, de glucosa por decilitro de sangre. No se habla de milímetro de sangre, ¿ya? Sino que decilitro, que es la décima parte de un litro, ¿ya? Ahí sí. Nosotros tenemos aproximadamente una volemia o una sangre, volemia es la cantidad de sangre que hay en el cuerpo. En una mujer está entre los 4,5 y los 5 litros, ¿ya? En un varón normal, estamos hablando de un tamaño normal, de entre los 70, el 1,70, el 1,80, debe tener unos 5,5 litros de sangre, ¿ya? Por eso este rango se mueve entre eso, porque depende del tamaño de la persona también, ¿ya? Ya, entonces la glicemia es la glucosa en la sangre y tiene que tener este valor. Si yo no como en el día, este valor empieza a bajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
ya por debajo de los 80, y eso es crítico. Y mi organismo, mi hipotálamo, lo identifica y activa un mecanismo de control. ¿Cómo lo activa? Muy sencillo. El hipotálamo identifica la baja de glucosa y él activa la secreción sobre el páncreas. ¿Ya? El páncreas secreta una hormona que es una hormona hiperglicemiante, que sube la glicemia, que solo se dedica a elevar la glicemia. ¿Ya? Y esa hormona se llama glucagón. Por lo tanto, el glucagón actúa, vamos a colocarlo aquí, actúa, me faltó el tilde, actúa sobre una baja glicemia corporal. Ahí actúa, o ahí funciona esta hormona. Vamos a correrlo un poquito ahí para que se vea. ¿Ya? Por lo tanto, el glucagón actúa sobre una baja de glicemia. Si vuelvo a repetir, yo no he comido, no he tomado desayuno incluso. Si yo no he tomado desayuno, mi glucagón me eleva la glicemia y me la devuelve a este valor estable, que es entre 80 y 100 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. ¿Ya? El hipotálamo actúa sobre el páncreas, secreta una señal, ¿ya? Sobre el páncreas, y el páncreas secreta una hormona, que es el glucagón, sobre el hígado. ¿Ya? El hígado empieza a recibirle el glucagón y él rápidamente genera este efecto. ¿Ya? Lo que se conoce, de hecho se lo voy a encerrar porque aquí lamentablemente quedaron en órdenes distintos, que es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, sí, gluconeogénesis. Empieza a generar la glucosa con las reservas de glucagón que hay en el cuerpo. ¿Ya? Perdón, de glucógeno, ¿no? No confundir glucagón con glucógeno, son cosas diferentes. ¿Qué es el glucagón? Vamos a darle al tiro. En la reserva glucógeno. Hasta yo ando perdido, ¿cómo andarán ustedes? Glucógeno es la reserva de glucosa en el hígado. Entonces, lo que hace en cierta forma la hormona, el glucagón, es consumir esta reserva. ¿Dónde lo coloco para que se vea? Ahí. ¿Ya? El glucagón lo que hace es hacer que el glucógeno se rompa y se vaya a la sangre. Y en la sangre se empieza a elevar el nivel de la glicemia. Cuando el nivel de glicemia se alcanza, en los 80, los 110 en el torrente sanguíneo, el hipotálamo lo identifica y corta la señal hacia el páncreas. Y el páncreas deja de secretar esta hormona. ¿Ya? Y la balanza vuelve a su estado normal. Porque si el páncreas sigue secretando la hormona sobre el hígado va a seguir eliminando más glucosa, por así decirlo, va a seguir aumentando el nivel de glicemia. Y la balanza que está en equilibrio se me va a ir para un lado. ¿Ya? Por lo tanto, dime. Ya, el hipotálamo identifica el nivel bajo de glucosa en la sangre, él le envía la señal a la hipófisis y la hipófisis le envía la señal al páncreas. Al páncreas. Ya, esa siempre es como la estructura de cómo... Sí, todas las hormonas más o menos trabajan de esa forma. A veces se saltan a la hipófisis, ¿ya? Pero lo común es que en este caso sea directamente sobre la hipófisis. O sea, podría ser que el hipotálamo controle directamente a la glándula. Podría ser, ¿ya? Pero es atípico. Lo normal, como dices tú, es que pase hipotálamo, hipófisis, glándula. En este caso, páncreas. Ese es el fenómeno normal. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, vamos al fenómeno contrario. Borré, pero le saqué la foto, así que después se las coloco. Si yo tengo una pérdida, no una pérdida, un exceso de glucosa y comí muchísima azúcar durante el día, ¿ya? Mi insulina va a ser la que se va a encargar de bajar el nivel de azúcar. Eso es hipoglicemiante. Tiene un efecto de baja de azúcar, ¿ya? Que es lo más común, de hecho. ¿Ya? Normalmente siempre uno que tiene hambre come y con eso lo soluciona. ¿Ya? Pero en el caso de que yo haya comido mucho, ese exceso de azúcar, ese exceso de glucosa en la sangre va a tener que ser regulado por el hipotálamo, la hipófisis, y le da la orden al páncreas, y el páncreas secreta esta hormona que se llama insulina. ¿Qué hace la insulina? Aquí está. La insulina segregada por las células beta del páncreas, que son la otra sección del páncreas, hacen que la glucosa de la sangre ya se guarde en el hígado. Y si no se guarda en el hígado porque el hígado está lleno de glucosa,
se guarda en la musculatura de los huesos largos, ¿ya? Por ejemplo, la de las piernas, el fémur, ¿ya? Que es el hueso que está entre la pelvis y la rodilla, por así decirlo. El fémur, que es un enorme hueso, miren el músculo que lo rodea, es casi más grande incluso que el hígado. Entonces, más encima tenemos dos, como tener 3 hígados en las piernas, por así decirlo. Entonces, ahí también guardamos mucha de esta glucosa que comimos en exceso. Por eso cuando corremos, ¿ya? Sentimos principalmente calor en la musculatura del fémur, porque se está consumiendo esa reserva de azúcar, ¿ya? Por lo tanto, la insulina es una hormona que eleva la glucosa consumiendo la reserva, perdón, que eleva la glucosa, baja la glucosa, la insulina, ¿no? La insulina baja la glucosa, guardando ese exceso de glucosa en las bodegas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las bodegas? El hígado y la musculatura de los huesos largos, porque el fémur no es el único hueso largo, ¿ya? Ahí está, pues, formación de reservas de glucógeno en hígado y músculo esquelético. ¿Ya? Por lo tanto, el músculo esquelético también se encarga de guardar un porcentaje de glucosa considerable. Y si lógicamente ya comimos mucho y ya no tenemos dónde guardar, empezamos a generar esta reserva de ácido graso que con el tiempo va aumentando y se transforma en triglicéridos y el tejido, el adipocito, empieza progresivamente a crecer, que es lo que nos ha pasado a la gran mayoría en cuarentena, por si acaso. ¿Ya? Una persona que no regula esto es el clásico diabético, ¿ya? Por lo tanto, una persona con diabetes no tiene tanto problema con el glucagón, porque se come un dulce y eleva, por ejemplo, el nivel de azúcar, ¿ya? No es tanto el problema, ¿ya? El caso es cuando come mucho, que yo creo que el gran problema que tiene el diabético, ya se desordena con la comida, consume mucha glucosa y su insulina, al no tener insulina, ya porque ese es el problema de un diabético, no tiene cómo bajar el nivel de glucosa en la sangre y lo empieza a botar por la orina, ¿ya? Y el principal síntoma de un diabético es que tiene glucosa en la orina, cuando en realidad una persona normal no debe tener glucosa en la orina, ¿ya? No puede perder nutrientes por la orina. No podemos perder nutrientes por la orina si lo hacemos porque claramente tenemos una anomalía, ¿ya? Y se tiene que inyectar insulina, ¿ya? Por eso es que y lo otro, ¿por qué se la inyecta y no se la toma con una pastilla que podría ser también, ¿ya? El problema es que la insulina es una cadena proteica, es un péptido súper pequeño, es relativamente sencillo. Entonces, si la insulina pasara por pastilla, nuestro sistema digestivo lo terminaría degradando y lamentablemente no tendría el efecto, ¿ya? Tendría que tomarme 1 kilo de insulina y me demoraría mucho para generar el efecto. El sistema digestivo se toma aproximadamente 1 hora. Ya, yo me comí una pastilla ahora. En este momento, a la hora siguiente voy a tener el efecto porque pasa por todo el sistema digestivo y eso, como les digo, se toma como 1 hora en actuar, ¿ya? Es más rápido un pinchazo, es más rápido una inyección de insulina porque va directamente al torrente sanguíneo y en 2 minutos, posiblemente 2 minutos y medio, ya empieza a sentir la sintomatología o la baja y la persona va a empezar a normalizar su nivel de glucosa. Ya en 15 minutos va a estar ya compensado posiblemente y no va a ser más que el susto, ¿ya? No sé si tienen algún conocido que tenga diabetes. Sí. ¿Sí? Y normalmente siempre anda dependiente. Y lo otro de la insulina como es una proteína sencilla, no retiene mucho o no soporta mucho una alza de temperatura. Entonces las personas que se inyectan insulina siempre andan como con un cooler, con alguna cosita para guardar su insulina y mantenerla en frío, ¿ya? ¿Por qué? Porque a una temperatura sobre los 25 grados, posiblemente la insulina, la cadena proteica, se empieza a desarmar y ya no va a tener el efecto, puede hacer agüita nomás la que se va a estar inyectando, agüita con aminoácidos, no le va a servir, ¿ya? Por eso es que la insulina se guarda en frío, a temperaturas bajas. Más o menos, claro, glucagón e insulina. Sí. Ya. La insulina entonces lo que hace es bajar Sí, profe. cuando comí mucha. Cuéntame nomás, Pamela. Profe, quería preguntarle, ¿cuál es la característica de la orina cuando se elimina, ¿no? Por ahí la Cuando se pierde glucosa. glucosa, uno se vuelve muy concentrada y Ajá. lo segundo, lo que se puede visualizar, forma como espuma.
¿ya? Porque de hecho el agua con azúcar, si ustedes hacen una solución de agua con azúcar y la baten, se dan cuenta que tiene mucha espuma, ¿ya? Le pasa como lo mismo, ¿ya? Y como les digo, no pueden perder glucosa por la orina, no puede haber un nutriente en la orina. Eso es síntoma de dos cosas, ¿ya? Puede ser que tengan una falla, sean diabéticos, ya que el caso más común, el 90% de las personas que tienen glucosa en la orina es a causa de una diabetes no controlada. Y la segunda es que tengan una falla renal, ya que los riñones, por así decirlo, estén perforados y empiecen a perder. Es como tener un colador con hoyos más grande. Entonces lo que estoy colando se me va a empezar a pasar, ¿ya? Pasaría eso. Ese sería como una falla renal, ¿ya? Esa falla renal puede ser ya producto de otra cosa, una inflamación, una infección, etcétera, etcétera, ¿ya? Si la persona no es diabética en este caso, pero lo más común es que si una persona tiene glucosa en la orina, lo más seguro es que sea diabético no controlado, ¿ya? Una persona que se controla, ¿ya? Que se inyecta insulina y que está bajo un tratamiento y lo sigue al pie de la letra, lo más seguro es que el nivel de glucosa que pierda sea puede que se le escape un poco, pero sea muy, muy bajo, porque está controlado, ¿ya? Cuando un diabético se descompensa, ¿ya? Por ejemplo, se comió una torta, cuando no tenía que haberse la comido, después se comió un completo, cuando no tenía que haberse lo comido, lo más seguro es que cuando vaya al baño y se empieza a sentir un poco mal, el síntoma va a ser que su orina va a estar un poco más concentrada de lo normal y esta espuma característica producto del exceso de glucosa que está botando, ¿ya? Y lo más seguro es que tenga que inyectarse para tratar de compensarlo rápidamente. No sé si quedó más o menos claro. Ya. Sí, sí, ¿Ya? profe, sí. Por lo tanto, la insulina, como les digo, es clave en este caso porque es la que se encarga principalmente de bajar el nivel de glucosa, ¿ya? A ver, les dejé este cuadrito ya en la diapositiva. Este cuadro es el resumen de las hormonas que vimos, ¿ya? Que en cierta forma este cuadro lo hice antes que la diapositiva, y este cuadro lo que hace es, no les quería pasar la clase con este puro cuadro, ¿ya? Por eso es que le coloqué la imagen. Pero es en cierta forma resumen de lo que se ha visto anteriormente en distintos tipos de ejercicios. Entonces, sale dónde se produce la hormona, cuál es su función, ¿ya? El órgano blanco es dónde llega. Aquí dice efecto generalizado, quiere decir que trabaja en todo el cuerpo, ¿ya? Por eso es que es un efecto general sobre todo el cuerpo. ¿Cómo se regula? Si se dan cuenta, todas son feedback negativos porque están controladas por la de mi hipófisis. ¿Y cuáles son sus anomalías? Que normalmente les preguntan más, esto incluso, ¿ya? Las anomalías de distintos tipos. Entonces, en cierta forma, aquí está el resumen de lo que vimos hoy día y de cómo se lo podrían preguntar. ¿Ya? Por eso es que prefería hacerlo de esta forma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dime nomás, Alejandro. Si yo tengo un nivel bajo de glucosa en la sangre, ¿cierto? Lo más probable es que no tenga diabetes, pero puedo tener, ¿qué otro tipo de puede que tenga una falla pancreática, que tenga una pancreatitis, por ejemplo, que dicen que es la cuestión más dolorosa. Yo creo que te voy a dar cuenta antes del dolor, antes del problema con el nivel de azúcar. Pero podría ser que las células alfa del páncreas tengan una inflamación y por ende no secreten la insulina. No, perdón, el glucagón, no la insulina, el glucagón. Vale. ¿Ya? Es raro que falle el glucagón, ¿ya? Es muy atípico. Lo más común es que falle la insulina, ¿ya? Y la insulina no se secrete por parte del páncreas, que es el diabético convencional, o en su defecto el hígado no reciba la insulina, que esa es la persona que tiene insulinoresistencia, ¿ya? Que no es en cierta forma diabetes y que lo puede tratar con una pastilla, porque la pastilla sensibiliza de nuevo al hígado y puede recibir a la insulina sin problema, pues el receptor que se encuentra en la célula estaba como apagado, ¿ya? Por un exceso yo de había insulina. Yo había visto que la insulina era como una especie de una receptora en la célula, que era la que agarraba la glucosa y la metía en la célula. Sí, así mismo, así mismo. Ahora, no en la insulina de forma directa. Lo que hace la insulina es activar un receptor para que la célula se abra. Claro, sí. Para que la célula se abra y empiece a guardar la glucosa, ¿ya? Y esconda, por así decirlo, la glucosa de la sangre. Ahora, si ese receptor falla y la persona tiene insulina y la sigue produciendo, si se inyecta insulina no va a bajar el nivel de azúcar porque el problema es el receptor.
Y ese es el insulino resistente, ¿ya? Y eso se arregla con una pastilla, porque el tema es hacer que el receptor se haga sensible de nuevo, ¿ya? Y la metformina, pues la clásica metformina que toman las personas con resistencia a la insulina y de esa forma regulan de nuevo la concentración de azúcar en la sangre, sin tener diabetes. ¿Ya? Profe, una Cuénteme, consulta, cuénteme usted más. había mencionado del yodo que se encontraba en la leche y también se encuentra en las leches en polvo. Sí, sí, o sea, se encuentra en menor porcentaje la leche en polvo, pero sí, también está presente, porque después de todo, la leche, en el proceso de fabricación de la leche, que se le quita el agua, se pierde un poco las proteínas, pero no se pierden los iones que están disueltos, y esos iones quedan siempre ahí en el polvo, por así decirlo. Por lo tanto, a ver, se dio hace mucho tiempo, particularmente con la central de Chernobyl, que el yodo que salía en la fumarola de la central recorrió prácticamente todo el hemisferio norte y se dieron muchos casos, 5 o 6 años después de la explosión de la central, muchas personas a lo largo de todo el hemisferio norte, o sea, Europa, Asia, incluso Norteamérica, con cáncer a la tiroides. Y era precisamente porque el yodo, que se transformó en un gas que andaba dando vuelta en las nubes, por así decirlo, el yodo cayó con la lluvia, llegó al pasto, y el pasto lo consumían las vacas y las vacas producían leche. Y ese yodo contaminado fue asimilado por las personas y se guardaba en la tiroides y les produjo cáncer o les produjo algunos tumores, ¿ya? Entonces estaba relacionado con el yodo, en ese sentido, ese cáncer, por ser un yodo que estaba era radioactivo, pues estaba alterado. Ah, ya. Eso generó un Profe, descontrol en la ¿y célula. la forma de poder eliminar el exceso de yodo en las tiroides habrá o...? Sí, el yodo se puede eliminar por exceso, sí se puede, simplemente no consumiéndolo. ¿Ya? Ahí, si yo tengo un exceso de yodo, ya yo tengo hipertiroidismo, no puedo consumir nada con yodo para que mi organismo consuma la reserva que tiene y no genere nuevas reservas. Ay. Por eso las personas Profe, que tienen tiroides o que tienen, perdón, hipertiroidismo, consumen sal de mar, o sea, no pueden consumir, perdón, sal de mar, sino que tiene que ser sal pura, ya sin yodo, porque actualmente la sal tiene yodo, viene yodada, ya para evitar el hipotiroidismo. Entonces, las personas que tienen hipertiroidismo no pueden consumir sal o consumen muy poca. Y olvídate de los productos del mar. No pueden consumir ni marisco, ni menos piure, ni pescado en ningún sentido. oh, qué triste. Qué triste, Bueno, justamente. Porque ellos son los que tienen más yodo, porque la reserva de yodo está en el agua. mm, ¿Ya? Entonces ellos no eh, pueden tomar nada de ese tipo. ya, pero una consulta más. Por ejemplo, en la diabetes también he ¿Ya? escuchado que se muestran signos en el cuerpo como manchas. Sí, empiezan a aparecer No. como lunarcitos, o la piel se empieza como a endurecer o se empieza a ennegrecer. Y eso es típico síntoma de insulino resistencia. Con la diabetes lo mismo, como la circulación sanguínea hasta se ve afectada producto del exceso de glucosa, como que la sangre, por así decirlo, se vuelve más viscosa, se pierde una buena circulación y hace que las personas se descamen, como que su piel se reseca, porque pierde agua, porque el agua la está perdiendo por la orina. Ah, Entonces, ese es otro claro. síntoma, la resequedad de la piel. Y lo otro es las conjunturas, por así decirlo. Los codos se resecan, el cuello se reseca y se mancha. Ese es otro tipo de síntoma también visible, ¿ya? Porque al final, a menos que yo me haga un examen de orina, es la única forma de saber si tengo glucosa en la sangre o no. O en la orina, en este caso. Claro. Ahora, sí, el típico síntoma, o sea, si yo voy por hacerme un examen producto del que el médico intuye que yo tengo diabetes, el primer examen que me va a hacer es un examen de sangre y el segundo va a ser un examen de orina. Si el examen de sangre sale alterado y el de orina también, ya da por hecho que la persona tiene diabetes y sea insulino resistente, o sea, perdón, insulino dependiente, que tenga que inyectarse insulina.
Ah, ya. Y si sale uno positivo y uno negativo, Ya, es ahí tengo que porque a empezar uno... a descartar, pues. Si tengo un exceso de glucosa en la sangre, pero no en la orina, posiblemente sea insulino resistente. Ah, Ahora, ya. si tengo glucosa en la orina, pero mi sangre está normal, ya, y lo más seguro es que sea una falla renal y tenga que hacer algún tipo de examen directamente sobre el riñón. Y no sea diabetes, sino que sea Claro, una porque falla renal. no está digiriendo la molécula de glucosa. Claro, justamente. ¿Y por qué se me está escapando en el filtro? Porque posiblemente el filtro esté malo, pues esté dañado. Claro, Mm, Puede claro. darse. Perfecto. ya, profe. ¿Qué otra pregunta? Sí. Mm, ¿Está claro? Buena clase. Ya. Ya, chiquillos. Si tienen cualquier otra duda o consulta, me escriben nomás ahí en el grupo. Pues si me demoro en contestar, créanme que lo voy a ver tarde o temprano. Yo no estoy pendiente todo el día del WhatsApp, pero sí, por ejemplo, en estas horas de actividad, siempre voy a estar pendiente de la duda que tengan. ¿Ya? Les voy a dejar la grabación de la clase como siempre y les voy a agregar una pequeña guía con preguntas de esta materia, ¿ya? De cómo se lo podrían preguntar. ¿Ya? Y voy a pilotear más de alguna ¿Ya la pregunta que subiste? tengo por aquí de hormonas. ¿Ya subiste una profe, guía de hormonas? Dígame, esta semana no voy a poder asistir a clase. ¿Será que lo puedo pasar en la tarde? ¿a O cuál clase? ¿Al de la de química o física? No. sí, de estos, los 3 primeros días. Ah, pero de la próxima semana. Sí. Ya, pregunta, o sea, conmigo no es problema, ya, porque yo te puedo avisar cuando veamos la clase de hormonas y ahí la podéis recuperar, ya. Pero pregúntale Ah, ya. al Robert, que le hace química y física, si no me equivoco, qué otro día, porque yo sé que el Robert hace física y química también en la tarde. Entonces, para que le pregunten, porque yo sé que yo les puedo mandar a un día, yo sé qué día hacen clase, pero no sé en qué materia van, ya. Entonces, lo mejor es que le pregunten Mm, directamente para ver qué materia se van a perder y cuándo la pueden recuperar con ellos. ah, ya. Ya, Ya, entonces profe. pregúntele ahí al profe de química física, ya, para que la podáis recuperar. Ya, profe, gracias. Dime. Una consulta. He escuchado que en Santiago hay college, creo que es college. Ah, sí, sí, sí. De hecho, se hacen college en las universidades. Por ejemplo, la Chile, si no me equivoco, tiene la de Santiago. Bueno, casi todas las universidades tienen ahora la oportunidad de dar college, que son 2 años, que son los ramos básicos. Entonces, después puedes entrar a cualquier otra carrera porque ya hiciste estos ramos básicos. Profe, y para postular al college igual se tiene que dar el examen, Sí, ¿no? lo más seguro es que tengas que dar la prueba igual. Lo que pasa es que los requerimientos para entrar a college son menores. Como que es más fácil entrar al college y después de eso meterte a alguna otra carrera. Ahora, igual puede que en el college hayan ramos que no te sirvan para ninguna carrera de la que busques. Por lo tanto, no te van a convalidar el 100%. Te van a convalidar si el 90%. Puede ser que uno no te sirva. ¿Ya? El Ya, college sí, es lo sí, que sí. antiguamente se conocía como ¿cómo es que le llamaban? No era licenciatura, po. El bachillerato, que es lo mismo. Ahí está, ahí me acordé del nombre. Bachillerato college, ahora le colocan el nombre college, pero en realidad era el bachillerato que eran los ramos generales. Mm, profe, ¿y el college solamente se da en Santiago?